Al momento de su creación, en 1995, Rosarito concentró al 2.4% de la población total del estado. El número de hombres es relativamente mayor al de mujeres. Se dieron 1.186 nacimientos y 183 defunciones, y en el año 2000 hubo 1.413 nacimientos y 198 defunciones. Es una de las ciudades mexicanas de mayor crecimiento demográfico. Se estimó una población de 56.877 habitantes en el 2010. Presentan el 45.60% de la población mayor de 12 años. El sector económico se divide en varios puntos. Entre ellos se encuentra el turismo, que por sus condiciones naturales el municipio cuenta con los lugares propios para el desarrollo turístico, que inicia a principios de siglo con la construcción de los primeros hoteles en 1925 y 1927. Paralelo a este hecho se inicia el establecimiento de los comercios y artesanías. Esta actividad se ha venido consolidando a lo largo de las últimas décadas. Sin duda, el turismo es el centro de gravitación de las actividades económicas del nuevo municipio, con su extenso y bello litoral, con sus playas arenosas y cántiles, clima, hoteles modernos, restaurantes de primera categoría, desarrollos turísticos a la altura de cualquier urbe, artesanías mexicanas, fiestas populares, conmemoraciones cívicas, históricas, religiosas, etc. El turismo contribuye con el 34.4% aproximadamente de los ingresos que percibe el municipio. El establecimiento de los estudios cinematográficos de Fox, donde se filmó la película Titanic, y el Centro Histórico y Cultural Calafia han fortalecido la atracción turística municipal hacia el RUR, con la región del descanso. Comercio. Cuenta Rosarito con un comercio activo, con centros de abastos modernos de cadenas estatales y del centro del país. El Tratado de Libre Comercio y el hecho de que pertenece a una región fronteriza inciden en esta actividad. En el comercio establecido se pueden encontrar una diversa gama de giros que satisfacen parte de la demanda local y sobre todo que promueven el turismo. Los servicios. La mayor parte de las empresas dedicadas a los servicios. El municipio de Playas de Rosarito tiene participación en las actividades agropecuarias de la entidad, donde los principales cultivos son flores, forrajes y hortalizas. En cuanto a la situación pecuaria, sobresale la explotación de ganado bovino para producción de leche con alta tecnificación y se ubica en lo que se conoce como la cuenca lechera y en menor escala otras especies pecuarias. La floricultura genera alrededor de 4.000 empleos permanentes y más de 4.500 temporales. Esta producción se da principalmente en el Valle de Guadalupe, Manadero, San Quintín y San Vicente, además de predios localizos en Playas de Rosarito y Tijuana. El cultivo de flor se distingue por su alta productividad debido a la instalación de invernaderos que tienen altos rendimientos. Para la educación básica existen planteles de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 3 universidades, una extensión de la UABC, la Universidad de Rosarito y la Universidad de Mexicali. Y próximamente se implementará una extensión del Instituto Tecnológico de Tijuana para el año 2019. Para el año 2000, el municipio contaba con 20 planteles de preescolar, 29 de primaria y 8 de secundaria. El abasto se realiza a través de distintos establecimientos comerciales que existen en la localidad. En el patrón de comercios establecidos hay un total de 1.653 cuentas activas, de los cuales están unos cuantos mercados, tianguis, en diferentes días, en distintos rumbos del municipio, pequeñas bodegas y distribuidoras de distintas clases de mercancía y comercios dedicados a distintos giros. La cobertura de servicios públicos, de acuerdo a datos del ayuntamiento, es: servicio, agua potable, cobertura 65%, servicio, alumbrado público, cobertura 90%, servicio, mantenimiento de drenaje urbano, cobertura 4.500 tomas sanitarias, servicio,
Recolección de basura, cobertura 72%. Servicio. Seguridad pública, cobertura 95%. Servicio. Pavimentación, cobertura 22%. Servicio. Panteón, cobertura 100%. Servicio. Parques y jardines, cobertura 1% de áreas verdes. 1%. El nombre Rosarito se deriva de El Rosario, nombrado así a finales del siglo XVIII. Antes de eso, el área estuvo habitada por indígenas y se llamaba Misión de San Arcángel de la Frontera. Unos años después, el nombre fue cambiado a El Rosario, a Rosarito. El 14 de mayo de 1885, esta tierra fue legalmente concedida al señor Joaquín Manchado e inscrita en el registro público de la propiedad de Ensenada. Por esta razón, se considera que fue entonces cuando se fundó Rosarito. El gobierno del estado emitió un decreto en 1995 que convirtió a Rosarito en municipio. Este destino de playa se encuentra ubicado en el corredor turístico Tijuana-Ensenada, aproximadamente 27 kilómetros de la ciudad de Tijuana, siendo significativamente la inversión que hay de capital extranjero en conjuntos habitacionales y establecimientos de hospedaje. Este municipio se encuentra los desarrollos turísticos de Calafia, donde se encuentra un museo, Popotla, Puerto Nuevo, Cantamar y La Misión. Cuenta con 22 hoteles con más de 1,600 habitaciones disponibles para atender al turista. Período prehispánico. Los indígenas Kumiai, descendientes del grupo Yumano, llamaban Huacatay al paraje donde hoy se encuentra la ciudad de playas de Rosarito. Ellos esencialmente eran seminómadas. Para subsistir durante una época del año vivían de la recolección de plantas, hierbas y semillas, y en el invierno se dedicaban a la cacería y pesca. Actualmente esta comunidad indígena Kumiai ha quedado reducida a un pequeño núcleo estimado de 93 personas, concentradas en tierras comunales en un poblado llamado San José de la Zorra. Se le denomina con este nombre al poblado ya que Perjaú significa zorra en lengua Kumiai, y los misioneros lo complementaron con San José. Las actividades a las que se dedica son: las mujeres elaboran cestas de junco y rama tierna de sauce para su comercialización, y los hombres al trabajo en el campo como vaqueros, pescadores o constructores de cercos, además que están inscritos al programa de autoempleo. Este consiste en ejecutar caminos rurales por tiempo de 6 a 7 meses al año. A la fecha cuentan con una escuela primaria de la comunidad, un jardín de niños apoyado por el programa PAEPI y CONAFE, una escuela secundaria que actualmente funciona solo como salas de juntas, un museo que contiene la historia y archivos de la comunidad. Cuentan además con una línea de radio de onda corta, una línea telefónica del sistema satelital y una iglesia católica llamada Iglesia de la Comunidad de San José de la Zorra. Creación de los ejidos. En 1937 se nombró una comisión de campesinos que entrevistó con el presidente Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México. Este resolvió acordando la expropiación de las tierras que detentaba la empresa Moreno y Compañía para entregarlos a los campesinos mexicanos, organizándose así el ejido Mazatlán. El 17 de agosto de 1938, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, expidió la resolución que dotó al ejido Mazatlán de una superficie de 4.671 hectáreas de terreno de temporal para beneficio de los 103 campesinos solicitantes. Este mandato presidencial se publicó en el Diario Oficial el 19 de marzo de 1939. En 1950 se promueve la formación del poblado elaborando un plano que trazaba las calles. En 1964, los vecinos solicitan ante el presidente López Mateos el cambio de régimen ejidal de propiedad privada. De esa manera se expiden títulos de propiedad a los posesionarios de los lotes y así se funda el centro de población de Rosarito. Con el aumento de la población, aumentaron las necesidades. El gobierno federal construyó un depósito de combustible Pemex y una planta termoeléctrica de la CFE para dotar de agua potable y energía eléctrica, ambos proyectos de alcance estatal.
Introducción. El principal objetivo de este capítulo es descartar el carácter paradójico de las actividades económicas informales y el modo en que las estructuras sociales afectan profundamente su aparición y su desarrollo. El fenómeno de la economía informal es a la vez engañosamente sencillo y extraordinariamente complejo, trivial en sus manifestaciones cotidianas y capaz de subvertir el orden económico político de las naciones. La gente se topa con ella directamente en actividades tan elementales como la compra de un reloj o de un libro baratos a un vendedor callejero o la contratación de un fototum para que realice alguna reparación en el hogar o cambio de un pago en efectivo o de un inmigrante para que cuide a los niños o realice la limpieza mientras los dueños de esta casa están ausentes. Muchos querrían desechar estas relaciones aparentemente triviales por considerar que no merecen ser objeto de estudio, hasta que se dan cuenta de que, en su conjunto, se representan miles de millones de dólares de ingresos no declarados y que el humilde vendedor o sencilla empleada doméstica son el último eslabón de complejas cadenas de subcontratación y de contratación y transporte de mano de obra. Características. Se denomina economía informal o irregular a la actividad económica oculta solo por las razones de elusión fiscal o de controles administrativos. Por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea o la infravaloración del precio estructurado en una compraventa inmobiliaria. Esta forma parte de la economía sumergida al lado de las actividades económicas ilegales, por ejemplo, la facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y el terrorismo. La economía sumergida en la medida que se transforma en renta nacional y acaba integrada en la demanda agregada, resulta incluida en el dato estadístico del Producto Interior Bruto, como consecuencia del ajuste de los métodos empleados para estimarlo. Aunque la economía informal se ha asociado frecuentemente a países en desarrollo y economías emergentes, todos los sistemas económicos, sin excepción, participan de ella. El daño económico que causa la economía informal a fisco no solamente se cifra en el lucro cesante tributario, se extiende al país emergente, consistente en el disfrute indebido de subvenciones, subsidios, pensiones y demás rúbricas del presupuesto en el gasto público. Asimismo, la economía informal constituye uno de los supuestos más dañinos de una competencia desleal entre los agentes económicos. Clasificación. Empresas informales de trabajadores por cuenta propia. Son empresas de los hogares que pertenecen a trabajadores independientes y son administradas por ellos, ya sean individualmente o en asociación con miembros de su propio hogar o en otros hogares, que pueden emplear otros ayudantes familiares de manera ocasional, pero no emplean trabajadores asalariados de manera continua. Los titulares de las empresas informales que trabajan por cuenta propia reciben renta mixta y no remuneración por el trabajo. Empresas de empleadores informales. Son aquellas que pertenecen y son administradas por los titulares de estas. Emplean uno o varios asalariados de manera continua. Características del empleo en el sector informal. Desde el punto de vista estructural, se afirma que el sector informal juega un papel importante en la reducción del costo de la mano de obra debido a tres factores. 1. Presiona los salarios del sector formal hacia la baja, dado su carácter de ejercicio industrial de reserva, pues intensifica la competencia en determinados segmentos del mercado de trabajo. 2. Aporta bienes salarios necesarios para la reproducción de fuerzas de trabajo y a precios relativos bajos. Y 3. Permite realizar transferencias al sector formal mediante el intercambio desigual por los diferenciales de salarios originados en la naturaleza segmentada del mercado laboral. Los estratos poblacionales que operan en actividades de carácter informal son unos de los más importantes consumidores de insumos generados en el sector formal de la economía. Orígenes. El concepto de economía informal nació en el Tercer Mundo, como resultado de una serie de estudios sobre el mercado laboral urbano en África. Keith Hart, el antropólogo económico que acuñó el término, la consideró como una forma de expresar la brecha entre mi experiencia de esa región y todo lo que había aprendido hasta ese momento en Inglaterra.
Según él, era evidente que las observaciones empíricas sobre el espíritu empresarial popular en Accra y otras capitales africanas no tenían nada en común con los conocimientos adquiridos a través del discurso occidental sobre el desarrollo económico. En su informe a la Oficina Internacional del Trabajo, Hart había postulado un modelo dual de oportunidades de ingresos para la fuerza de trabajo urbana, basado principalmente en la decisión entre el empleo remunerado y el trabajo para cuenta propia. El concepto de informalidad se aplicó a este último tipo de actividad. Este autor señaló la notable dinámica y diversidad de estas actividades que, para él, iban mucho más allá de los limpiabotas y vendedores de fósforos. Posteriormente, esta caracterización dinámica del sector informal terminó desdibujándose a medida que el concepto se fue institucionalizando en la burocracia de la OIT, que definió la informalidad y la convirtió en sinónimo de pobreza. Se consideró que la economía informal era una modalidad urbana caracterizada por 1. La exigüidad de los obstáculos al ingreso. En la economía informal, 10 que se refiere a las aptitudes, la capital y la organización. 2. La propiedad familiar de las empresas. 3. El reducido de la escala de operaciones. 4. El empleo de los métodos de producción de una gran densidad de mano de obra y tecnologías anticuadas. Y 5. La existencia de mercados no regulados y competitivos. Causas. La migración y los costos. Actualmente los costos son considerablemente elevados, aproximadamente $6,000 para un terreno. Cada vez que hay una crisis en el Estado, la economía y los comercios informales aumentan notoriamente, ya que no se pagan impuestos y el 100% de la ganancia es para el vendedor. En cambio, en los negocios formales todo se apega a la ley, por lo cual es necesario aportar con los impuestos debidos y a las normativas requeridas. Consecuencias. México tiene el nivel más alto de empleo informal entre las economías más importantes de América Latina con 60%. 60% de la población económicamente activa trabaja de la informalidad. Cuentan con bajos salarios, poca estabilidad laboral, escasa cobertura de la seguridad social, incumplimiento de los derechos laborales y no pagan impuestos. México tiene uno de los niveles más bajos de recaudación de impuestos de la OCDE.